Estamos en comunicación con Elvio Alberioni. Recordemos que Elvio es sacerdote, forma parte de las historias de este libro denominado Cinco Curas, historias que hemos ido desmenuzando una a una en cada uno de los programas. Esta es la cuarta de las historias. Elvio nos estaba contando que él era prácticamente analfabeto, que su familia vivía en tierras de un latifundista, donde eran inquilinos en el campo, y que acceder de algún modo al seminario a los 12 años era poder acceder a un mejor nivel de educación, ¿no es cierto, Elio? Así es, un nivel de educación, y a su vez se veía el cura o los curas como un personaje de importancia, digamos, en la zona, ¿no? De prestigio, de poder también. Sí, sí. Por eso no sé qué es lo que se quiere definir cuando se habla de vocación. Desde el punto de vista de lo que eran las concepciones religiosas del tiempo, aparecía como, no sé, un llamado divino, una cosa medio extraña, ¿no es cierto? Pero creo que en la mayoría de nosotros lo que se veía era una forma, algo que representara un lugar, digamos, en la sociedad. No, hablo de vocación cuando de algún modo alguien siente como que ese es el llamado para realizarse como persona, para estar al servicio de los demás. Sin duda que el tiempo en el cual usted ingresa al seminario, también esto estaba muy vinculado al prestigio social, como lo podía estar acceder a ser militar o acceder a ser maestra, ¿no? Para las mujeres. Sí, sí. Llega a los 12 años al seminario, ¿y a qué edad se ordena? Y me ordeno en el año 62, así que tendría 26 años. 26 años. ¿Ahí sí hace la escuela primaria y secundaria dentro del seminario? No, ahí rindo un examen de ingreso, sí, sobre lo supuestamente aprendido como de la enseñanza que refería anteriormente, ¿no es cierto? De aficionados que enseñaban los textos de primaria. ¿Sus papás eran analfabetos? Con eso conseguí el reconocimiento de que rendía las condiciones de una enseñanza primaria. Sí. Y entré directamente al primer año. Ajá, hace la secundaria. Un examen previo, ¿no es cierto?, en el seminario, en donde rendí las condiciones. ¿Hizo el seminario dónde? En Jesús María, Córdoba, sí, el seminario menor del metropolitano, digamos, de la diócesis de Córdoba. ¿Cómo fueron esos tiempos del seminario? ¿Fueron tiempos felices? Sí, sí, la verdad, fueron tiempos felices. ¿Se ordena? Un niño muy simple, con dificultades por ahí, para adaptarme a los que tenían un nivel de vida, tal vez un nivel cultural, digamos, que venían de zonas urbanas. Claro. Pero mientras que nosotros que veníamos de zonas rurales éramos pocos, pero a la vez, ¿no es cierto?, muy simples, digamos, ¿no? ¿Sus papás eran analfabetos? Mi padre había hecho tercer grado. Ajá. ¿Y mamá? Y mi mamá creo que había terminado la primaria, porque estaba más cerca de un pueblo. Bien, ¿se ordena y dónde es destinado? Cuando me ordeno, me destinan, bueno, primero antes de entrar a cumplir funciones, hago un primer nivel, digamos, sería una especie de licenciatura, pero todavía no se licenciaba en teología, era un bachillerato teológico, vendría a ser un terciario en teología, que eso dependía de la Universidad Católica de Buenos Aires. Después de eso soy designado como teniente cura, digamos, ¿no? Decía asistente en una parroquia rural de Córdoba. ¿Parroquia rural de qué ciudad? Las Varillas. ¿Y durante cuantos años permanece ahí? Poco tiempo allí, poco tiempo, y se me promueve como cura en una parroquia apenas antes de fin de año, a los 6 meses, que estaba allí, qué sé yo, resultados vistos desde el episcopado, ¿no es cierto?, es decir, con la juventud fundamentalmente. Soy designado, se crea una parroquia nueva en San Francisco, que es una ciudad industrial. En su momento fue la ciudad más industrial del país, en relación a la población. ¿De dónde es originario Alejandro Fantino? Ah, sí. Sí, es originario. Bueno, y ahí se creó una parroquia obrera, y ahí empecé.
Pero al poco tiempo también se me buscó también el obispo la posibilidad de una beca para Europa para hacer una licenciatura y un doctorado. Sí. Pero yo a Europa no quería ir. ¿Por qué? Porque consideraba que era un museo, un museo cristiano que distorsionaría, digamos, la visión sobre... ¿A usted le gustaba más el contacto con la gente y lo que era? La realidad latinoamericana, la realidad del tercer mundo, ya tenía conciencia clara de eso. Entonces, como consecuencia de eso, se me ofrece entonces una beca para dos institutos que había creado el CELAM, famoso de Medellín, en donde para actualizar o reformar la iglesia, ¿no es cierto?, ayornar la iglesia, como se decía entonces, habían creado una escuela de pastoral, digamos, en México, con el obispo de Cuernavaca, famoso de su tiempo, muy reconocido, y por el otro y otra en Santiago de Chile, que eran para becarios latinoamericanos. O sea, por cada país había 2, y a veces en algún caso 3, en el caso de Brasil. ¿Y usted decide ir a dónde? Yo ya estaba cubierta, yo hubiera preferido en ese momento México, porque tenía muy buena imagen del obispo de Cuernavaca. Pero estaban cubiertas ya todas las becas, y entonces, pero sí quedaba lugar en Santiago de Chile. En Santiago de Chile, y ahí estuve en el año 64. Año en que Salvador Allende está haciendo su primera exposición como candidato a la presidencia, en donde compite con Frei. Ese proceso lo fui siguiendo muy de cerca, me interesó mucho. Pero no es en el momento en el que él llega a la presidencia. No, este es el momento 64, es el momento en que entra Eduardo Frei, padre del actual Frei. En ese momento Allende va con el FRAP, el frente que se denominaba así. Bueno, allí tengo ocasión de conocer teólogos muy importantes y algunos obispos que me incorporan a su equipo, digamos. En ellos don Manuel Larraín, obispo de Talca, que presidía una de las comisiones del Concilio Vaticano II. Y esto me significa que puedo acceder a todos los materiales que no son públicos, digamos, pero que son los aportes, digamos, que se vienen haciendo para la renovación de la iglesia. Una cosa muy interesante. Pero aparte de eso, me permite esto tener un contacto, es decir, con un teólogo muy importante del Concilio Vaticano II, que murió este año, que se llamaba Joseph Comblain, un belga, que es muy importante que se lo conozca, porque es tal vez el que más aporta a mi perspectiva teológica, a mi renovación. ¿Y él está encausado dentro de la teología de la liberación? Sí, él era el obispo, era el asesor principal del obispo de Olinda y Recife, de don Elder Cámara. O sea que era un poco el prototipo, el personaje más emblemático en ese tiempo de los pobres, ¿no es cierto? Bien. Hasta este momento... Y a su vez estaba designado por el episcopado latinoamericano para ser uno de los profesores en el instituto de Chile. Bien, hasta este momento usted sigue siendo sacerdote y sigue capacitándose. Claro. ¿Cuándo se termina esa capacitación? Cuando se termina esa capacitación, en el año 64, porque eso es de un año, se produce en Córdoba las primeras 3 declaraciones de 3 curas que adhieren al Concilio Vaticano II y que plantean a página plena en un vespertino que tenía la provincia, que muy parecido a lo que era Crónica en ese momento en Buenos Aires, que era el diario Córdoba. Y en ese diario, a primera página completa, 3 curas se despiden sobre distintos temas que consideran fundamentales para la renovación de la iglesia. ¿Como uno es cuáles? La educación, otro es el tema de
el comportamiento de la Iglesia y el poder, o sea, planteando el tema de la necesidad de separar Iglesia y Estado, sí, centralmente, y otro es el tema y otro era un tema de las relaciones de la Iglesia con el mundo contemporáneo. sí. Y ahí estaba el compromiso con los pobres, el compromiso con las distintas realidades de la sociedad. Sí. Eso yo adhiero, por lo tanto, cuando mi obispo, que era el obispo de San Francisco, que era diócesis, en ese momento me plantea simplemente, yo le informo que he tomado esa posición, sí. Y significa que me planteé que cuando termine, no me responde a eso, sino que me dice cuando termine la beca baje inmediatamente a la diócesis. Por otro lado, el triunfo de Frei ya no me interesaba. Sí. Yo tenía oferta de quedarme con el obispo de San Don Manuel Larraín en Talca, sí. y algunos otros que me habían ofrecido quedarme a trabajar allí. Pero ya no me interesaba un proceso con la democracia cristiana, no me interesaba. Me hubiera interesado, tal vez me hubiera quedado en el caso de Allende. Así que esto significó que apenas rendí mis últimos exámenes, regresé. Cuando iba a tomar el avión, me atravesé caminando hacia el avión con una delegación de Israel, en donde venía la primera ministra de Israel en ese Golda Meir. La Golda Meir. Sí. Cuando dije, bueno, no me equivoqué, en que acá tengo que irme. Bien, ahí se fue y... Ahí volví y se me designó en una parroquia rural muy pequeña, digamos muy lejana de todo centro de influencia. Sí. Se llamaba esa parroquia, es la zona de Villa Concepción del Tío, un pueblo que quedó muerto, digamos, de los pueblos antiguos, que fue Fortín en la época de los malones. Sí. Las avanzadas todavía de los indios. Sí. Y que fue luego fue quedando reducida a nada cuando pasó lejos del ferrocarril y lejos. ¿Un pueblo que vivía de qué? ¿Un pueblo que vivía de qué? Ese pueblo ya vivía del campo, vivía, y la gente en el pueblo era gente muy pobre. La mayoría. ¿En qué momento usted asume como un compromiso político más importante y levanta como su voz con el tema del golpe del 55? Bueno, como está planteado en el libro, ¿no es cierto? Es decir, nosotros a esa edad, yo tenía 18 años, el 55, sí. Era muy ignorante realmente de lo que pasaba en política, salvo en lo que escuchaba de los curas que se expresaban muy contra Perón. Sí. Pero justamente no era eso me ponía en una contradicción muy fuerte con mi familia. Sí, ¿por qué? Porque mi padre venía del irigoyenismo, sí. Con mi abuelo había participado, había estado presente en el grito de Alcorta, sí. O sea, perteneció siempre a la Federación Agraria en sus orígenes, al cooperativismo lácteo, ¿no es cierto? Que era Sancor. En su momento, entonces por lo tanto, y que adhiere, en un primer momento adhiere y es uno de los fundadores del peronismo en el pueblo. Era muy relacionado con el que después fue gobernador hasta el 55 y previamente ya en el 46 electo diputado nacional. Bien, y usted asume una posición mucho más activa desde lo político y se compromete ¿con qué? No, y bueno, el primer despertar, digamos, en el 55, ¿no es cierto?, de ver los compromisos de la Iglesia, que esto lo relato en el libro, de ver que después de los bombardeos de Plaza de Mayo, ¿no es cierto?, se ocultan en el seminario 3 civiles que viven allí hasta septiembre y luego se suman al alzamiento y retornan para festejar en septiembre, cuando triunfa la Libertadora, retornan para festejar y ya fusil al hombro y uniformados, en una procesión que se hace de festejo en el pueblo de María, donde estaba cerca, el próximo a él. ¿Y qué le genera eso? Esto es un impacto muy fuerte, porque veo el compromiso directo, que entraron, cuando se produce el alzamiento, entraron
disimulados en un automóvil de uno de los curas del seminario, que lo disfrazan como ambulancia y se suman al alzamiento. Bien. Esto es lo que centralmente me pone en contacto muy fuerte con el compromiso de la Iglesia y del poder, que es uno de los temas que voy a desarrollar ahí, ¿no? Y que creo que me parece para mí un tema muy importante todavía hoy. Bien, ¿en algún momento usted cuelga los hábitos? Bueno, yo en realidad fui dejado cesante. ¿Sí? ¿Por qué motivo? La forma no me pasa ninguna de las cosas que les pasó a los otros 4 que nos acompañan en el libro. Sencillamente, después que entra Onganía, en el pueblo empezaba a tener bastante influencia lo que venía planteando, digamos que eran todas las conclusiones del Vaticano II, ¿no es cierto? Y mi propia, el trabajo de compromiso, digamos, social y político, progresivamente, no partidario, pero sí político, de cambio. Yo recuerden que en esta época, ya cuando yo estaba en Chile, ya estaba Camilo Torres, ¿no es cierto? Es decir, se había lanzado ya con el ELN, ELN, ¿no es cierto?, en Colombia, participando este cura en la guerrilla después de haber intentado un partido político, un frente, y fracasado. ¿Usted participó de la guerrilla? ¿A qué se refiere? ¿A la guerrilla, a la tendencia revolucionaria del peronismo y su proceso de... Sí, así... Sí, claro, sí. ¿Utilizó las armas en alguna oportunidad? Sí, claro, sí, yo pertenecía a la organización Montonera, fui uno de los fundadores de la organización en Córdoba, compartí el grupo. ¿Mató gente? Cuando se producían hechos, a veces uno combatía, claro, pero no por hacerlo como... Si uno dice, bueno, si maté a alguien individualmente, no. Pero en combate sí, hubo combates. ¿Por qué lo hizo? De hecho, en uno de los combates de resistencia, ¿no es cierto?, en un allanamiento, yo mismo recibí una ráfaga, ¿no es cierto?, de ametrallador. Sí. ¿Se arrepiente de eso? Participaron en ese allanamiento del cual nosotros salimos, y todos quedaron heridos. Pero no creo que no murió nadie, por lo que investigaron otros porque yo eso no lo pude investigar. ¿Y cómo accede a las armas? ¿Cómo le llegan las armas a usted? ¿A través del movimiento Montoneros? No, primero yo pertenezco a la tendencia revolucionaria del peronismo, que esto se conforma como una de los instrumentos de Perón para la contraofensiva, que se produce él le llamaba formaciones especiales, ¿no es cierto? Es decir, una de las fue la CGT de los argentinos, la tendencia revolucionaria con el delegado personal de Perón, en ese momento el mayor Alberti, John William Cook, pertenecía a las agrupaciones, digamos, y a la tendencia revolucionaria que representaba ese sector dentro del peronismo. Y fui delegado por la provincia, incluso, en la tendencia revolucionaria del peronismo. Bien, ¿y qué recepción tuvo usted o qué comunicación por parte del obispo cuando usted asume esta...? No, directamente cuando a mí me dejan cesante por presión de Onganía, digamos, me dejan cesante, me dejan sin parroquia, no les interesaba tampoco en la ciudad de Córdoba, Primatesta, que cumplía funciones, y directamente fui incorporándome activamente a los núcleos políticos partidarios, digamos, del peronismo revolucionario, y fuimos armando eso en Córdoba, en la provincia, y con relaciones a nivel nacional. ¿Reivindica de alguna manera la violencia o cree que es un camino equivocado? Bueno, acá hay un tema. En la época podría citar una frase del Che: hacer la guerra cuando existe otra forma de resolver un problema es criminal, decía el Che, pero es igualmente criminal no hacerla cuando esa posibilidad no existe. Estamos hablando de que estos procesos nacen en dictaduras, ¿no es cierto? Y se desarrollan durante la dictadura de Onganía, que cierra todo camino, más aún todavía basándose en un mandato divino prácticamente en las declaraciones de Onganía. ¿Puso bombas? ¿Cómo? ¿Puso bombas?
Lo que se hacía en la época, que se llamaban los caños, eran de publicidad, digamos, es decir, para llamar la atención, y se llamaba propaganda armada. ¿Qué significa eso? No hubo, que yo recuerde, por lo menos de lo que nosotros hicimos, nunca hubo alguien afectado mortalmente, digamos, ¿no es cierto? Sino que eran símbolos, digamos, hechos de propaganda armada, ¿sí? No. ¿Se arrepiente de algo? ¿Cómo? ¿Se arrepiente de algo? No, yo creo que... ¿Hubiese vuelto a ser sacerdote? No. No, porque yo la evolución que fui haciendo es, primero, el sacerdocio no es un invento no es una invención de Jesucristo. Jesucristo no generó sacerdotes. Sí. Los sacerdotes son parte de los pueblos paganos, y en el caso de la Iglesia Católica esto se produce como un instrumento, digamos, de la religión oficial del Imperio Romano, cuando en el 313 el Edicto de Milán con Constantino pasa de ser el Imperio Romano, de ser un panteón, ¿no es cierto?, que reconoce e incorpora. Al incorporar los pueblos, los incorpora con sus culturas y sus dioses. Eso es el panteón. Sí. Sin embargo, con Constantino, que ve avanzar este movimiento social en los sectores más marginales del imperio, decide incorporarlo como religión oficial del imperio, y a partir de eso es que esto se transforma en una religión. Ahora, ¿los apóstoles no eran sacerdotes? No. ¿Y Pedro no es un poco la base sobre la cual Cristo funda la iglesia? No, bueno, sobre la base de que funda una iglesia, no, dice que el que quiere ser más grande sea el más pequeño. No, Jesucristo no crea nada de eso, es una comunidad, desde la iglesia, como iglesia, ¿no es cierto?, en realidad, es la comunidad del pueblo de Dios, eso es lo que viene a plantear el Concilio Vaticano II, a recuperar. O sea, esta es la base de la iglesia, la comunidad. Y si no Después, hubiese... los apóstoles tienen función de difundir el mensaje de salvación para los pueblos, que es el amor, es la única ley que va a existir. Y esto no es una religión, el cristianismo no es una religión. Quien quiera penetrar un poco más en esto puede recurrir por internet, incluso por Google, ¿no es cierto? Puede recurrir a ver el pensamiento de Joseph Comblain, por ejemplo, el que había citado yo antes, que era el asesor de Don Elgar Cámara, sí, para afirmar cuándo, en uno de sus últimos reportajes, dice cuándo la iglesia dejó de ser cristiana. Y dice, y bueno, con el edicto de Milán, en el 313. Ahí se deja, ¿qué es entonces el cristianismo? El cristianismo es una sabiduría basada en el amor. No es una religión. Las religiones atan y yo vine a desatar, dice Jesús, no a atar. Y eso lo dice refiriéndose a las religiones que son propias de los pueblos no cristianos, paganos, ¿no? Elvio, dos muy breves porque lo tengo que despedir porque me tengo que ir a las noticias. Una, si no hubiese sido sacerdote, ¿hubiese sido qué? No, esto es muy difícil, esto de responder que hubiese sido uno. ¿A qué se dedicó? ¿De qué vive? Yo viví de mi trabajo siempre. ¿Qué hace? Ahora estoy en proceso de jubilación. ¿Cuántos años tiene? Tenía un contrato, ¿no es cierto? Estuve en Ciencia y Técnica y después acá tuve el último contrato en Derechos Humanos, y con la llegada de la SOTA, con quien no compartimos nada, es decir, no me renovaron el contrato, punto, estoy desocupado. Sí. ¿Cuántos años tiene hoy, Elvio? 74. Bien, Elvio, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias por pasar esta noche por Concepto y por Contrarreloj, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes, sí, esperemos que esto sirva para la reflexión, porque esto no pretende ser ninguna doctrina, sino simplemente un llamado de atención para hacer del cristianismo una reflexión más profunda de lo que normalmente se nos enseñó a hacer. ¿Cree en Dios? Mire, esta pregunta se la hicieron a don Rodolfo Puigros una vez. Cuando se hizo los primeros encuentros en las décadas del 50, los jesuitas, un grupo de teólogos, para iniciar los diálogos católicos cristianos.
Le preguntaron si creía en la existencia de Dios y Rodolfo dijo, por supuesto que cree, porque yo creo en la existencia de todo lo que tiene existencia histórica y todos los pueblos han tenido dioses. Esto sorprendió a los jesuitas, sorprendió, porque dice, y entonces, ¿qué es esto del ateísmo? A lo cual respondió Pueyrós, no crean, a lo mejor lo que voy a decir nos pone todavía en la dimensión que ustedes pretendían. La diferencia está, ¿hola? Sí, lo escucho. La diferencia está en que ustedes creen que Dios creó al hombre. Y yo lo que creo es que Dios es una creación del hombre. Una necesidad del hombre crearlo. Elvio Alberioni, uno de los 5 curas que forman parte de este libro. Muchísimas gracias por pasar esta noche por Concepto. Bueno, gracias. Que tenga una buena noche.